¿Cuántos vinieron la semana pasada? Amén. ¿Se acuerdan qué fue lo que mi hermana Leti compartió? ¿Sobre qué compartió? Sobre la resurrección de Jesús, ¿se acuerdan? Y en general decía, por amor fue que resucitó, por amor a cada uno de nosotros, porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, por amor. Y anterior a Leti había compartido yo y hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús y llevamos más o menos un tiempo, un contexto para poder explicar desde la entrada triunfal de Jesús, que les compartía cómo la multitud aclamaba, cómo la multitud deseaba que fuera ese libertador, deseaba que fuera ese rey, pero al darse cuenta que no era lo que ellos querían, que Jesús no hacía lo que ellos le ordenaban, le dieron la espalda. Y meditábamos cómo a veces somos como esa multitud, que cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, a lo mejor somos rebeldes y a lo mejor somos como que contenciosos de que es que el Señor nunca escucha mis oraciones y pasan cosas. Entonces, eso hablábamos sobre la entrada triunfal, la enseñanza que había en ese pasaje. Posteriormente a la resurrección y después de que Jesús resucita, si vamos con la secuencia, prácticamente en el capítulo 28 empieza a decir la resurrección de Jesús, pero también habla de algo muy importante que hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes. Y creo que es un mensaje que quizás va a ser muy diferente, pero va a ser un mensaje que va a edificar nuestra vida de una manera muy especial. Hoy quiero hablar sobre la gran comisión. ¿Sí saben cuál es? ¿Cuántos saben cuál es la gran comisión que Jesús nos ha dado? ¿Sí saben? Amén. Ok, entonces, fíjense muy bien, en un poco del contexto, al día siguiente del reposo, el domingo de resurrección, van y se dan cuenta que la piedra estaba movida, que la piedra de la tumba de Jesús ya no se encontraba. El fondo ya no se encontraba realmente en el lugar, y un ángel estaba en ese lugar y se le presenta a unas mujeres. No me pregunten por qué fueron a mujeres que se le presentó y no a un hombre. No quiero decir que las mujeres son más comunicativas y más veloces para pasar las noticias, pero el punto es que la Biblia dice que se le apareció a unas mujeres y fue inmediatamente y le dice: díganle a los discípulos y que tengo un mandamiento para ellos. He cumplido la promesa de que he resucitado. Y inmediatamente las mujeres se empiezan a comunicar, y fue tan grande la noticia que hasta los soldados se dieron cuenta, porque dice que los soldados que estaban custodiando la tumba prestada de Jesús se sorprendieron a ver un ángel y fueron corriendo con aquellos principales que habían sido los causantes de la crucifixión de Jesús y les dijeron: te daremos dinero para que calles. Y dice la Escritura, y hasta el día de hoy los judíos no creen a causa de eso, porque engañaron al pueblo diciendo que no había sido Jesús, que habían robado su cuerpo y que nunca había resucitado. Y en base a esa gran comisión es lo que hoy quiero poderles compartir. Si vamos a Mateo capítulo 28, en el versículo 18, vamos a encontrar unos versículos. Mientras lo buscan, Mateo 28, 18, Jesús envió a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas y alcanzar a los perdidos. En Mateo 28, 18, encontramos las últimas palabras que Jesús habló antes de ascender al cielo. Fueron las últimas palabras que se registran en los 4 evangelios. Cada evangelio registra cosas diferentes, pero todos en sí un mandamiento a poder ir. Y dice en Mateo versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Quedarse, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, vea la coma, y del Hijo, y otra coma, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy ¿con quién? Con ustedes, conmigo, con todos. Yo estoy con vosotros algunas veces, todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar en este día. Padre, hoy yo le doy gracias por darme la oportunidad de exponer su palabra. Yo le pido, mi amado Señor, que usted en esta hora sea quien hable a través de mi vida. Señor, ayúdeme a quitar pensamientos humanos y que su Espíritu sea quien me dirija en todo lo que usted quiere hablar. Bendiga a mis hermanos para que ellos reciban el mensaje y que produzca ese fruto agradable en la vida de cada uno de ellos. Hoy, amado Señor, le pido que usted sea aquel que tome el control en esta hora de todo lo que vamos a hablar y de todo lo que vamos a exponer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hay tres cosas de las cuales podemos notar en estos tres versículos que acabamos de mencionar. Hay tres cosas que debemos notar de esta gran comisión. Número uno, la base de la gran comisión. Para poder iniciar algo, digamos que los que construyen una casa tiene que haber un cimiento, una base, porque si no hay una base, entonces todo se va a derrumbar. Y para poder entender esta gran comisión que Jesús nos manda, hay que entender que hay un principio, hay una base, y la base es la autoridad que Dios le dio a Jesús. De ahí partimos en esta gran comisión. En Mateo, en el versículo 17 del capítulo 28, fíjense lo que dice. Encontramos que algunos de los discípulos tenían dudas. Voltea y dile al que está a tu lado de lejos: lo bueno que tú no eres como ellos. Dile: lo bueno que tú no eres como ellos. Lo bueno que tú no dudas. Lo bueno que tú crees en la Escritura. Dice Mateo 28:17: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando lo vieron, se fueron a postrarse entre los pies de Jesús y le adoraban, pero unos dudaban. Y Jesús, al darse cuenta, exclama lo del versículo 18: toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús disipó las dudas al enfatizar que Él tiene la autoridad. Y de ahí partimos para entender que la gran comisión la vamos a ejercer no porque a ver si podemos, o no pues a ver qué acontece. La vamos a realizar porque Jesús tiene la autoridad dada por el Padre. Amén. Y como seguidores de Cristo tenemos que seguir y confiar en la autoridad dada por Dios. Como dice en Romanos 8:31, sabemos que Dios es por nosotros. La autoridad dada la entendemos y sabemos que Dios es por nosotros. Y continúa diciendo: ¿quién contra nosotros? Porque tenemos la autoridad. Entonces partimos de este principio. La gran comisión se va a ejercer por la autoridad dada de Dios a Jesús. Segundo enfoque que quiero manejar en esta tarde: el enfoque del mandamiento. Y es aquí donde empiezo un poco a explicar el tema. El segundo enfoque es hacer discípulos. Y esto es algo que quizás lo hemos dejado a un lado. De hecho, inclusive, si analizamos nuestras vidas, yo no quiero confrontar absolutamente a nadie, pero analiza: ¿hace cuánto que no somos obedientes a la gran comisión de Jesús? No levantes tu mano, no digas nada, pero ¿hace cuánto que no le compartes el evangelio a una persona? ¿Hace cuánto que tú has sido omiso a lo que Cristo ha mandado? Y si alguien manda hacer algo y tú no lo haces, eso se llama desobediencia. Y suena duro, pero para eso es la Escritura, para exhortarnos a poder hacer las cosas correctamente como Dios desea que los hagamos.
Tenemos la autoridad dada. Tenemos esa autoridad que Dios le ha dado a Jesús. Entonces podemos ir a ejercerlo. Ahora, el enfoque es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que se convierte en un obediente alumno de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? A ver, a lo mejor el micrófono falló, brother. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Como que le falta volumen. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Amén. Somos discípulos porque nosotros hemos entendido y nos hemos convertido a ser obedientes a lo que Él ha mandado. Y sí, quizás a lo mejor la pregunta que les hice, si no has ganado últimamente almas para Jesús, digas, es que no soy discípulo porque estoy en desobediencia. Analiza tu vida. El Señor no nos manda solamente a ser convertidos. El Señor no nos manda solamente a que hagamos una oración corta para que alguien acepte a Jesús. El Señor nos manda para que nosotros hagamos discípulos. Y no me malentienda, gloria a Dios si tienes la oportunidad de compartirle a alguien el evangelio y se convierte. Gloria a Dios si a través de lo que tú haces, alguien hace una oración de fe y acepta a Jesús. Pero el mandato es hacer discípulos. ¿Y un discípulo quién es? Quien obedece lo que Jesús ha ordenado. ¿Vamos bien? Pero hacer discípulos empieza compartiendo las buenas nuevas. Debemos de compartir ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Luego bautizamos y enseñamos a los que reciben a Cristo y se convierten a Jesús. Recuerden el mandato: ir, predicar, bautizar y enseñarles a que guarden todas las cosas. No podemos hacer discípulos sin compartir primero las buenas nuevas. No podemos hacer discípulos si no les hablamos del amor de Jesús, del sacrificio que Él tuvo. Pero tampoco podemos hacer discípulos solamente enseñando. Todo va de la mano, va ligado, va completamente ligado. Y no podemos hacer los discípulos solo compartiendo esas buenas nuevas. Ahora, les dije que hay tres cosas. Ya voy a entrar a la tercera, ya voy a acabar. Pero en la tercera hay 3 puntos que también quiero manejar. Y luego del último hay otras. Hay 3 partes para ser discípulos. Porque al igual entendemos, primero, el mandato, la gran comisión, cómo la ejercemos por la autoridad de Jesús dada por Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Discípulos. Y a lo mejor dirán, bueno, ¿cómo hacemos discípulos? Y eso es lo que quiero explicarles en 3 no sencillos pasos, ¿verdad? Porque no es una receta, pero en 3 cosas que debemos de analizar: el principio, la mitad y el final. Acuérdense, para ser discípulos son 3 cosas: el principio, la mitad y el final. El principio, ¿cuál es? Ir. Tenemos que ir, hermanos. Tenemos que ir a predicar la palabra. Tenemos que ir a hablar de la comisión. Porque recuerden, hace unos minutos cantábamos, usa mi vida. Y el Señor dice, voy a usarla. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte usar? Si queremos hacer discípulos, tenemos que ir. Segundo, tenemos que bautizar. Tercero, tenemos que enseñar. Para poder hacer los discípulos se necesitan esas 3 cosas: principio, mitad y fin. Debemos ir, bautizar y enseñar. El ir incluye a los que están cerca de ti, quizás a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. A algunos les va a tocar ir cerca. Gloria a Dios, quizás nos toque ser esa luz en la familia para que la familia empiece a venir al reino de Jesús. Pero quizás habrá otros que les toque ir fuera de San Fernando, fuera de Tamaulipas, fuera de México y a las naciones. La gran comisión está no limitada a lo que nosotros queremos,
sino lo que el Señor decide con nuestras vidas. Pero al final, ya sea cerca donde vayas o el Señor te lleve lejos, todos debemos de obedecer en ir. Amén. Anteriormente Jesús le dijo a los discípulos que solamente fueran con los judíos. Anteriormente Jesús solamente le dijo: vayan con los judíos. Si vamos a Mateo capítulo 10 versículo 5, Mateo capítulo 10 versículo 5, dice la escritura: a estos 12 envió a Jesús, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El plan de Dios era el plan de Dios primero era mostrarle las buenas nuevas a los judíos. El plan de Dios al inicio era mostrarle las nuevas de salvación al pueblo judío. ¿Y saben por qué? Porque Dios tenía que ellos fueran los misioneros del mundo. En el corazón de Dios, Él tenía el pueblo judío, el pueblo hebreo apartado para que ellos fueran a las naciones. Dice en Génesis capítulo 18 versículo 18: habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Desde que Abraham empezó a obedecer a Dios, el Señor ya sabía que toda la descendencia de Abraham iba a ser esa nación que iba a bendecir a través del evangelio. Pero Israel se rehusó a ser obediente. Diga: lo bueno que no somos de Israel, lo bueno que somos mexicanos y si obedecemos a Dios aquí. Pero dígalo, que sea convencido. O bueno, si no obedece a Dios, de perdido, mueva el cubrebocas para creer que estamos hablándolo. Por tanto, Jesús tuvo que mandar a los discípulos a las naciones para que ellos predicaran. Jesús murió para salvar a todas las personas del mundo. Encontramos en Juan capítulo 1 versículo 29: Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No es que solamente la salvación fuera exclusiva para los judíos. En un inicio el plan así lo tenía diseñado Dios, pero con un propósito para poder extenderse a todo el mundo. Pero Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Ahora entramos. Principio dijimos que era ¿cuál? Ir. La mitad, que vendría siendo bautizar. Y espero que mediten aquellos que van a empezar a decirle: Señor, yo quiero descender a las aguas. Los que no han tomado ese compromiso con Dios. Miren, hay tantas cosas que condicionan nuestra mente, pero de verdad que necesitamos decirle: Señor, si yo ya empecé a caminar contigo, yo necesito ser obediente. Si yo quiero ser un discípulo, necesito obedecer tu palabra. Si yo soy un discípulo tuyo, tengo que caminar en obediencia. El bautizo es la parte del medio de ser discípulos. Jesús nos dijo que debemos bautizar a los que deciden seguirlo, y este es un acto de obediencia para el creyente. Jesús dijo que deberíamos bautizar a un nuevo creyente. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 19 de Mateo 28? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Existen confusiones donde la gente malentiende el contexto, porque le dan prioridad a lo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acude Pedro diciendo: bautícense en el nombre de Jesucristo.
Pero Pedro hacía alusión a que si ustedes han decidido creer en Jesús, entonces bautícense bajo las enseñanzas que Jesús enseñó. Y si nos vamos a Mateo, ¿qué enseñó Jesús? A bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me quiero meter mucho en tema del bautizo, porque al final ya sería para otra predicación, pero sí marcar muy claro que Jesús ordenó que nos bautizáramos a través del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde esos primeros días de un nuevo creyente debes saber que el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos para hacer la obra de la salvación. El Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó por nosotros y el Espíritu Santo te conduce a estar cerca de Dios. Es una obra maravillosa. El bautismo en agua es un cuadro hermoso de la relación de un nuevo creyente con la Trinidad. No lo vamos a entender porque a lo mejor, ¿cómo que 3 en 1? Y cómo que no nos toca entender misterios de la Biblia. Nos toca tener fe a lo que el Señor ha mandado. Y un día vamos a entenderlo. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, se nos van a ser reveladas todas las preguntas que usted tiene. Pero importante, tenemos que creer en lo que nos ha mandado Jesús. Entonces, decíamos, primera parte, ir. Segunda, ¿por qué bautizar? Porque Jesús nos dijo en la gran comisión, ir a ser discípulos y bautizarlos. No es capricho de la iglesia, no es capricho del líder, es entender que en la obediencia está la bendición. Y si yo quiero ser bendecido, necesito en mi vida estar ordenado a lo que Cristo me ha dicho. Por eso les preguntaba y muy fuerte escuché, ¿cuántos son discípulos? Amén. Entonces hay que ser obedientes. La última parte de hacer discípulos es la enseñanza. Y esta es la más difícil. Esta es la más difícil y la que requiere más tiempo. A veces solo obedecemos la primera parte. A veces sí, vamos y hablamos las buenas nuevas, vamos y le presentamos el evangelio, el plan de salvación, porque seamos honestos, el Espíritu Santo nos capacita y la Escritura confronta a cualquiera y te hace ver que tu vida lejos de Jesús es vacía, es hueca. De verdad que yo, cuando estaba preparando este mensaje, tuve muchas, digamos que situaciones que me hacían alejarme un poco de Él y postergarlo. Y anoche que estaba trabajando en Él, cosa muy rara, un amigo me manda mensaje a la 1:30 y me dice, ¿estás dormido? Le digo, no, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, me siento muy mal, de verdad que me siento muy triste. Es un joven que yo creo tendrá unos 23 años. Me siento triste, tengo mucho tiempo que no soy feliz. Tengo mucho tiempo en que siento que lastimo a la familia. Acabo de pelearme con mi mamá porque no nos entendemos, no la entiendo. Intento hacer las cosas bien. Tiene poco que acaba de fallecer el papá de este joven. Me dice, no entiendo. Y la verdad, no le he sentido a la vida. Y yo estaba en medio del mensaje y ni modo de ignorarlo. Te está hablando de una necesidad. Y yo, Señor, pero el mensaje. Digo, pongo pausa al mensaje y empiezo a hablar con él. Le digo, mira, tranquilo. Aunque tú creas que nadie te quiere, tú eres amado por tu familia y Dios te ama. Pero necesitas corregir lo que hace mucho te he dicho que necesitas entregar. Y me decía, es que siento un hueco. Lo he llenado con mujeres. No me falta nada. Está acomodado económicamente. Inclusive él tenía un anhelo que decía, teniendo un hijo voy a ser feliz. Y está embarazada su novia. Me dice, pero me siento hueco, me siento vacío. Yo, porque solamente ese hueco lo va a llenar Dios. No lo va a llenar nadie más. Ni personas, ni dinero, ni circunstancias. Lo va a llenar solamente Dios. Me dice, pero es que estoy pensando en matarme. Y le digo, mira, habla con Dios. Dile ahorita que te quite sus pensamientos.
y que te ayude a caminar con Él. Y si quieres llorar con Dios, llora, porque me mandaba audios y se escuchaba la voz que estaba cortada y me decía: no te puedo llamar porque pues están dormidos en la casa, pero de cierta manera. Y oye el mensaje, y ya eran las 2 de la mañana y todavía no lo acababa el mensaje. Dije: Señor, vamos a apoyar a este hombre. Y me dice: es que la verdad que yo creo que no tiene sentido la vida. Y me acordé mucho que él en un tiempo había subido una imagen de lo que ellos le llaman, que no tiene absolutamente nada de santa, la muerte. Y le digo: ¿aún conservas ese crucifijo y esas cosas? Y me dice: sí, y eso y otras cosas. Le digo: es que necesitas deshacerte de eso, porque ahí está el origen de tus pensamientos de muerte. Ahí está el origen de tu tristeza. Dile al Señor: límpiame, es que no puedo acercarme a Dios, he hecho muchas cosas. Dios te va a perdonar, pero arrepiéntete genuinamente. Al final se quedó tranquilo, me dice: está bien. Un poco espantado me dice: ¿verdad que hay que regalarle eso de la muerte a alguien? Porque si no te va más mal. Le dije: tú dámelo, yo me encargo de tirarlo, no te preocupes absolutamente nada. Porque tienen que ser un ritual de que no puedes tirarlo porque es vengativa. Que dijo Jesús: toda autoridad me es dada, por encima de cualquier cosa, por encima de maldiciones, por encima de pactos. Toda la autoridad en Cristo es dada. Termino de hablar con él. Dije: Señor, el mensaje. Y te das cuenta de la necesidad que hay de las personas de ser enseñados en el Evangelio, de la necesidad que hay de que ellos no solamente conozcan las nuevas de salvación, porque entendemos que no solamente se trata de hablarles del Evangelio, porque si solamente hablamos de las buenas nuevas, estamos haciendo una gran omisión en la gran comisión de Dios. ¿O acaso queremos cambiar la gran comisión de Jesús? Yo creo que nadie quiere cambiar. Todos queremos ser obedientes. Debemos darnos cuenta que los nuevos creyentes son como bebés recién nacidos. Y creo que con este ejemplo me van a entender un poco más. Ellos han nacido espiritualmente, pero necesitan ayuda para poder vivir y crecer. Es por eso que Jesús dijo que debemos enseñarles. ¿Cuántos tienen la fortuna de ser padres? Levanten su mano. Ok, los demás nos toca ser hijos todavía. Imagínense ustedes, yo sé que aman por igual a todos sus hijos. Piensen en uno de ellos, en el que ustedes quieran. Acaba de nacer, acaba de venir a este mundo, acaba de salir del vientre, en este caso de las mujeres, o en el vientre de la esposa de cada uno de ustedes. Y dices: ok, ya cumplí, ya lo engendré, ya nació, ya pagué el parto, ahí déjalo que solo se críe. Siendo honestos, ¿ese bebé va a poder sobrevivir? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está indefenso, está recién nacido, no puede valerse por sí mismo. Ningún padre dejaría que su hijo creciera sin ayuda, porque ciertamente ese bebé moriría. Ningún creyente debería de dejar a ningún nuevo creyente que crezca solo. Yo no sé si alguna vez has ganado a alguien para Cristo y solamente hemos creído erróneamente que la comisión es hablarles del Evangelio. Si los hemos abandonado y te has dado cuenta que no siguieron el caminar con Cristo, es que espiritualmente murió. Y es ahí la importancia. Tenía una gran diferencia con un hermano, que él venía de Reynosa y él entraba a las comunidades y él iba casa por casa, les presentaba el Evangelio, aceptaban a Cristo y se iba a otra casa, y aceptaban a Cristo y se iba a otra casa, y llegaba: gloria a Dios, aceptaron a Cristo más de 15 personas. Gloria a Dios, qué bueno. Y mañana voy a Veracruz. ¿Y estos de aquí? No, el Señor se encarga. ¿Cómo se va a encargar el Señor?
Si tú eres el que el Señor le ha permitido ganarlos, tú tienes que darle el seguimiento, darle el crecimiento. No, eso yo sembré, otros van a hacer. No, tú tienes que darle el seguimiento, porque nos ha mandado el Señor a hacer discípulos, no solamente creyentes. Para obedecer a Cristo debemos evangelizar y luego discipular a los que aceptan a Cristo. Entonces, para ser discípulos, primero, para cumplir la gran comisión, tenemos que entender que la autoridad es dada a Jesús por Dios. Segundo, la gran comisión trata de hacer discípulos. Tercero, para ser discípulos necesito que haya un inicio, necesito ir, necesito que bautizar y necesito enseñar. ¿Qué es lo que enseñamos a los que alcanzamos? Les enseñamos a conocer y obedecer todas las palabras de Jesús. A veces, y espero que no se malentienda, el día de ayer estuve con mi hermano Alberto y platicábamos con una persona, y esa persona me dijo lo que muchos me dicen: es que no estoy listo para bautizarme porque es un gran paso, es un gran compromiso. Y yo les pregunto, ¿acaso que el hecho de ya conocer a Cristo y saber que Él es tu Salvador y saber que a través de Él eres perdonado, ya estás comprometido? ¿Qué más necesitas para entender que no hay otro paso de compromiso? El paso es: conozco que Jesús es el único, que es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, y tengo que obedecer lo que después de la muerte, de resucitar, vino y dijo: hey, les dejo un mandato, vayan. No era algo intrascendente. Prácticamente después de resucitar fue lo primero que dijo, porque es algo importante. Debemos de enseñarles a obedecer a Jesús. Dios nos mandó a ser discípulos. Jesús dijo que toda esa autoridad le es dada, y Él nos envía a todo el mundo. Algunos nos va a tocar cerca, algunos nos va a tocar lejos, no sabemos. Pero Él nos manda a que bauticemos y enseñemos todas sus palabras. Yo cuando preparaba el mensaje dije: Señor, realmente este no es el mensaje que viene a fortalecerte en fe, el mensaje que viene a ayudarte si estás pasando por alguna crisis, pero es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y yo le decía: Señor, ¿por qué no me permites hablar de algo más? Y saben, en mi búsqueda de que Dios me mostrara, andaba con un hermano, andábamos hablando con varios pastores sobre un proyecto que tenemos de un campamento cristiano para jóvenes. Y me dice: oye, me está hablando mi pastor, quiere que lo acompañe porque va a bautizar a alguien. ¿Vamos? Y yo me río. Y yo, pues vamos. Eso fue el miércoles. Yo traía el mensaje desde el domingo. Desde que Leti terminó de hablar de la resurrección, Dios me inquietó con la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión. Y estuve leyendo. Y cuando me dice: vamos a bautizar, de verdad que al llegar ves un poco el cuadro. Era una persona ya grande de edad, muy enferma. Prácticamente yo creo que ya les dijeron los médicos que nada más hay que esperar a que concluya sus días en este lugar. Pero la persona quería bautizarse, quería descender a las aguas. Y yo al estar ahí y analizaba, le digo: Señor, si me trajiste es porque algo me quieres mostrar. Y la verdad que a como se dieron las cosas se pudo lograr. Me acuerdo que estaba un poco tenso porque pues el Señor estaba en cama, no había manera de poderlo llevar a otro lugar. Y si recuerdan, el miércoles fue un día antes de que hiciera mucho calor, el clima sí estaba un poquito fresco y por ende el agua estaba helada. Entonces no había manera de poderlo poner en alguna alberca porque iba a estar muy fría el agua. Prepararon una tina grande de agua
Y el momento que llegamos y estábamos en la adoración, yo veo la tina y un ojo cerrado y uno viendo la tina, y veía al Señor y dije, no va a caber, está muy, muy pequeña la tina, no va a caber. Y yo bien tenso, digo, es que ¿cómo le van a hacer? Porque no va a poder sumergirse. Porque al final el significado de la palabra bautizo es sumergir. Si alguien le pregunta a alguien que es católico, ¿dónde dice la Biblia que lo metas al agua en lugar de que le eches solamente en la cabeza? Simplemente la palabra bautizo significa sumergir. No viene en la Biblia, pero se entiende que el significado es ese. Y ya dije, Señor, no me voy a estar estresando si el Señor va a caber ahí. Tú haz lo que tengas que hacer. Y cuando meditaba y al ver cómo se dieron las cosas, sí cupo, no se preocupen, todo estuvo muy bien. El Señor mostró una estrategia muy buena y sí pudo ser sumergido. Pero analizaba y Dios es bueno, amén. Dios es bueno y Él siempre va a estar con nosotros, y Él siempre va a procurar que nosotros nos acerquemos a su reino. Pero qué necesidad que hasta el final de la vida disfrutaras ese cuadro maravilloso de tu bautizo, de tu nacimiento. ¿Qué necesidad había de, al final de tu vida, y gloria a Dios por la gracia que se derramó en ese lugar, porque era un anhelo de esa persona y Dios se lo cumplió, y ojalá que Dios lo sane y que sea un testimonio muy poderoso? Pero por lo pronto, algo que era para deleitarte en Dios, en obedecer, se convirtió en algo ya quizás, y no quiero decir que para ellos, pero vamos a quizás traducirlo, algo obligatorio. Cuando por ti mismo poder entrar caminando a las aguas, cuando poder tener un tiempo de sumergirte y salir y decirle, gracias Padre por esta nueva naturaleza que me das, gracias porque en ese lugar se acaba de quedar el hombre que antes era y ha salido uno nuevo. Y meditaba todo eso y dije, yo se lo tengo que compartir a la congregación. ¿Cuántos? Y no es compromiso, ¿cuántos no están bautizados de aquí en este momento? Que puedan levantar la mano. Mi hermana Nancy, mi hermana Carmen, Chelsea, Dina, Gaby. Gloria a Dios. Yo sí le preguntaba al Señor, le decía, Padre, ¿por qué este mensaje? Y no es indirecta para nadie, se los prometo. Yo no sabía de mi hermana Nancy, sabía de mi hermana Carmen y de Dina, pero de Chelsea y de Gaby no lo sabía. Pero la verdad que tenemos que empezar a entender cómo el Señor nos va llevando en la obediencia. Ahora, pónganse de pie un momento, ya acabé. Pon el versículo, el capítulo 28 de Mateo, Elian, en el versículo 19. En esta gran comisión que el Señor nos da, que no es para unos cuantos, es para todo aquel que cree en Jesús. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después del bautizo viene enseñarles que guarden todo lo que Cristo a través de los evangelios hizo, a través de las enseñanzas, de la obediencia, de la consagración, sobre todo de la búsqueda de Dios. Y aquí es donde me encanta cómo cierra, porque a veces sacamos los versículos del contexto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros decidimos ser obedientes con el Señor, cuando nosotros lo recibimos, caminamos en obediencia y somos enseñados, en ese momento dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque realmente en la obediencia está la bendición.
en la obediencia. Entonces, mis hermanos, aquí el mensaje es general. Si tú has dejado de hablar del evangelio, no estás siendo obediente a la gran comisión. Esta iglesia, yo tengo el convencimiento de que va a crecer, pero va a crecer cuando trabajemos siendo obedientes en el Señor. Ahorita el Señor nos está diciendo: ya es hora de que tú seas obediente. Ahorita el Señor está diciendo: es tiempo de que tú decidas obedecer lo que yo he mandado. El domingo pasado fue domingo de resurrección. Hoy tenemos la oportunidad de decir: Señor, entiendo la gran comisión, de qué se trata, y espero que esta enseñanza nos permita entender de qué trata. Gloria a Dios si alguna vez le has presentado el evangelio a alguien y lo ha aceptado. Pero ahora recuerda que no se trata solamente de creyentes, se trata de ser discípulos. Si has dejado de hacer eso, retómalo. Si nunca lo has hecho, recuerda que el Espíritu Santo te capacita para eso. Antes de que viniera el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, Jesús les dijo: esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y Él va a dar testimonio de lo que yo he hecho. Hoy ya lo tenemos. Así como cuando Pedro habló ese discurso maravilloso, que 3,000 personas fueron convertidas, ese mismo Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Pero es necesario que venga la obediencia. Y si tú no te has bautizado, pero sabes que es necesario seguir con Jesús en obediencia, medítalo. En este año vamos a tener bautizos. Este año vamos a estar orando desde a partir de esta fecha para que Dios hable los corazones. Y no te preocupes, Dios va a estar contigo, Dios te va a capacitar, Dios no te va a abandonar. No va a ser algo que digas: ¿y si peco? Todos vamos a tener errores. Justo solamente hay uno, que es Jesús. Pero hay una diferencia. El cristiano, cuando peca, se arrepiente y busca cambiar. Y el mundano practica el pecado sin remordimiento alguno, sin arrepentimiento. Pero esta es una lucha contra nuestra carne, y que solamente a través de Dios vamos a poder tenerla. Cierra tus ojos. Padre, yo oro en esta tarde por cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Oro por la vida de cada uno de ellos, Señor, para que esta palabra venga a bendecir su vida, para que venga a ayudarles, Señor, en esta gran encomienda que usted nos ha dado, en esta gran comisión. Mi amado Señor, yo le pido que usted hable en el corazón de cada uno de ellos, que este mensaje venga, Señor, a fortalecernos en ese anhelo de ser obedientes cada día en su palabra. Que llevemos por obra eso que usted nos ha mandado, Señor. Que hagamos por obra ser todo lo que usted nos ha pedido. Que sea un pueblo obediente al llevar la gran comisión. Que sea, Señor, un pueblo obediente al decidir descender en las aguas. Que sea un pueblo obediente que ha decidido, Señor, discipular a aquellos que necesitan. Padre, yo sé que usted aquí tiene un ejército de hombres y de mujeres dispuestos a obedecerle. Y sé que la victoria ya la tenemos en Cristo, porque usted, mi Dios, ya nos la ha dado.